pero muy buen día, 7 de la mañana en punto. Así comenzamos este jueves y atento, porque por ahí de la temperatura parece fresco, sí, Alejandro, pero va a llegar a 28 y ya está sofocante. Así que a tener en cuenta. Buen día, ¿cómo estás, Ale? Buen día, Lourdes, buen día en casa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un jueves previernes precioso tendremos. Un ratito Nadia nos va a contar las precisiones para toda la República Argentina. ¿Cómo arranca esta jornada? Tenemos que hablar de los trenes, tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de Copa Libertadores, tenemos que hablar de Boca, tenemos que hablar de todo hasta las 9 de la mañana. Y vamos a ir al cine también, con los estrenos. Los estrenos es jueves. Alejo tiene toda la información, los recomendados para hoy. Vamos a comenzar con lo más importante. En títulos. Avanza la estatización de los ferrocarriles. Luego de más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría este proyecto impulsado por el Ejecutivo para mejorar el servicio de trenes de la mano del Estado. La iniciativa contó con 223 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Atentado a la embajada, desclasifican archivos. Tras recibir la solicitud de la Corte Suprema, el gobierno publicó el decreto que facilita el acceso a todos los documentos secretos referidos al ataque de 1992 contra la embajada de Israel. Aquel 17 de marzo, 29 personas perdieron la vida y 242 resultaron heridas. Piden anular el pacto Citibank-Buitres. Economía le pidió a la justicia argentina que anule el acuerdo por el cual el banco se comprometió a no apelar los fallos de Griesa y abandonar la custodia de bonos a cambio de que se le permita pagar el último vencimiento de la deuda. Es ilegal, denunció el ministro Kicillof. Rusia y Grecia estrechan lazos en medio de la disputa con Europa por los territorios ucranianos en conflicto. El presidente Putin recibió en Moscú a su par Alexis Tsipras y se mostró dispuesto a colaborar con la recuperación de la economía helena. En tanto, Tsipras pidió el fin de las sanciones contra Rusia. River sigue vivo en la Copa con 2 goles sobre el final. El Millo igualó en México ante Tigres y se mantiene todavía con chances a pasar a octavos. Bueno, Huracán empató de local con Universitario de Sucre y complicó su clasificación. Hoy Estudiantes recibe a Nacional de Medellín y Boca visita a Wanderers. Fundamental, la información de la mañana de tránsito, saber por dónde arrancar, cómo comienza este día. Nuestro hombre con la información de tránsito ya está en línea. 7 de la mañana, 7 de la mañana, digo bien, 2 minutos, bien, ahí me trabé al comienzo. No, a ver, nos trabamos en el tránsito. ¿Cómo están los servicios, Hugo Paramara? Muy buenos días, Lourdes, Alejandro, así es, lentamente comienzan a aparecer las demoras, tal vez en forma prematura y mayor caudal en algunos sectores. Tengan en cuenta que en Avenida General Paz, altura Migueletes, hay un procedimiento policial, hay un cordón policial y esto está generando, si bien no hay corte por el momento, sí la presencia policial origina marcha más lenta y con algunas demoras en ambos sentidos de circulación. Veamos qué ocurre en el resto de la ciudad, concretamente en Hipólito Yrigoyen y Perú. A pocos metros de la legislatura porteña, un colectivo perdió el control, impactó contra un local, contra una confitería que está ubicada justo en esa esquina. Hasta el momento 2 personas resultaron heridas. Lo concreto es que el colectivo está en el lugar, trabaja personal policial y hay demoras. Hipólito Yrigoyen en Perú, a pocos metros de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Veamos cómo está el resto de los ingresos. Nos vamos a ir entonces a los distintos corredores. Decíamos General Paz lenta, altura Migueletes. También muy lenta la autopista Panamericana por momentos, altura Don Torcuato y Pacheco, con denso caudal la autopista La Plata-Buenos Aires. Ahí vemos lo que decíamos de Panamericana y veamos el próximo ingreso hacia el área central, también con caudal algo lento ya la autopista Riquieri. Recuerden que las autopistas al sur, Riquieri y Seiza Cañuelas, tienen la visibilidad reducida por la presencia de niebla, así que por supuesto transiten con mayor precaución. Seguimos circulando, veamos qué ocurre en otro de los ingresos. En este caso, acceso oeste comienza a incrementarse desde la zona de Ituzaingó a Edo, también altura Avenida Vergara, en Morón, ahí el tránsito es un poco más lento hacia la zona de Liniers. También se incrementa la autopista La Plata-Buenos Aires, algo lenta ya a la altura de Dock Sur, hacia Ingeniero Huergo, y por último las autopistas urbanas, hablamos de Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, con denso caudal la zona de transición, y recuerden las obras que limitan la calzada por sectores en la autopista 25 de Mayo. En cuanto a los servicios, el ferrocarril Roca, ramal Alejandro Cor,
se normaliza tras un incidente policial a la altura de Adrogué. El resto lo hace por el momento de acuerdo a los cronogramas señalados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. Más adelante volvemos y actualizamos la información. Bueno, ahora como arrancamos el día en materia de clima, ya dijimos está fresquito, pero muy bonito. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandro, Lourdes, estoy muy bien con esta mañana tan agradable como nos recibe el cielo tan despejado, la presión atmosférica alta. Fíjense ustedes las temperaturas, la más baja en Ezeiza. Y lo que decía Hugo Palamara recién, atentos, muy atentos con el tema de las nieblas. Hay zonas donde la visibilidad es menor a los 1000 metros. En la ciudad de Buenos Aires, aquí tenemos el dato concreto de la presión atmosférica, 1003 hectopascales. La temperatura casi 15, muy agradable. Y la máxima pronosticada del orden de los 28 para hoy. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. En un rato nada más estaremos recorriendo todo el país con nuestro clima. Mirá, donde hubo trenes, debe volver a existir un tren. Eso dijo el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, ayer, justo cuando se aprobaba en la Cámara de Diputados este proyecto. Ya tiene media sanción. Sí. Fueron 12 horas de debate. A las 2 de la madrugada se llegó a la resolución que contó prácticamente con una mayoría absoluta. Hubo nada más que 5 manos que se levantaron de manera negativa. El resto, 6 todos a favor. abstenciones. 6 abstenciones, pero tuvo una convocatoria realmente importante también del arco opositor. Mira, además de, por supuesto, ¿no?, el bloque del Frente para la Victoria, también se contó con el apoyo del bloque de la UCR, el PRO, el Socialismo, Frente Renovador, la Coalición Cívica, incluso el del azotismo. Bueno, allí estuvo Fernando Fraquelli y más adelante nos va a comentar, claro, cuáles son los puntos claves, si hubo modificaciones a ese proyecto original, cómo se dio esa jornada, todos los detalles los vamos a tener. Sí, y además el poder que le da indudablemente al Estado a la hora de poder manejar sus ferrocarriles, algo que ya está sucediendo ahora, pero se busca convertirlo en ley, darle un marco aún más legal. ¿Se acuerdan que ayer a esta hora le hablábamos de unos puestos que estaban al lado de la Salada que habían sido desalojados? Bueno, estamos allí en vivo con Ariel. Ariel, a ver, contanos, ¿cuál es la situación en la mañana de hoy? ¿Cuáles son los detalles? Buen día, Alejandro de Lourdes. Bueno, ustedes saben, en el día de ayer hubo un operativo en la madrugada muy importante en el que se dice que se desalojaron entre 7 y 10.000 puestos. Vamos a ver de cuánto se trata. La realidad es que un día después de eso y con los puestos totalmente desmantelados, arrasados por topadoras, el predio que rodea la feria conocida como La Salada, que lleva como nombre Centro de Abaratamiento Punta Mogote, está funcionando a pleno. Nosotros vamos a salir con nueva información en cuanto ustedes lo decidan. Bien, Ariel, gracias. Sí, hay muchas preguntas que vamos a ir compartiendo a lo largo de toda esta mañana. ¿Está funcionando normalmente? Recordemos, claro, después de esos miles de puestos que fueron desalojados, porque la denuncia vino de los propios trabajadores que sí tienen esos puestos habilitados. Más adelante, todos los detalles. Ahí está la corporación por un lado, que son los que están de manera legal, pero estaremos ampliando en un rato nada más. Desclasificación de los datos que tiene el Estado a través de su Secretaría de Inteligencia acerca de lo que ha sido el atentado a la Embajada de Israel. Bueno, formalmente la Corte Suprema de Justicia pidió esos datos, algo que había solicitado y había permitido el Gobierno Nacional semanas atrás. Bueno, ya se publicó el boletín oficial, es decir, ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo. Ayer la Corte había realizado el pedido, pero ¿se acuerdan que el 17 de marzo de este año la presidenta contó lo que los familiares allí en el encuentro en Casa de Gobierno le habían dicho, ¿no? ¿Por qué no desclasificar? Y ella dijo, en cuanto se haga el pedido, voy a dar el visto bueno. Claro, la presidenta contó que en esa entrevista ya les había anticipado la decisión de desclasificar la información de inteligencia sobre el ataque con explosivos del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel. Recordemos cuál fue el saldo lamentable, triste, de 22 personas muertas y 242 que resultaron heridas. Desclasificada la información solicitada ya por la Corte Suprema. Y escucha esta frase, Alejandro. Le recomiendo que avance en la búsqueda de la verdad objetiva y que no obstaculice la investigación. Eso le dijo ayer la jueza que tiene la causa por la muerte del fiscal Nisman a Arroyo Salgado, representante de la querella. Por eso en los 2 escritos del día de ayer ratificó a la fiscal y dijo que viene también la Junta Médica. ¿Te acordás la que se había suspendido? Se va a hacer en la semana del 20 de abril. Bueno, ha sido indudablemente un revés importante en la estrategia de Arroyo Salgado,
porque ella apostaba indudablemente a que sea apartada la fiscal Fein. ¿Cuál era el argumento, al menos el argumento que hacía públicamente, de que la fiscal Fein tenía como una suerte de predisposición a que la muerte de Nisman había sido a causa de un suicidio? Recordemos que la mirada profunda de la querella es de que se trató de un homicidio y en eso no tienen dudas. Claro, Arroyo Salgado dijo que se trató de un magnicidio. Ella sí tiene una postura ya definida, a pesar de que la causa todavía tiene el título de muerte dudosa. Arroyo Salgado dijo incluso que se había tratado de un caso de derechos humanos, mientras que Fein asegura que todavía no hay preferencia por ninguna teoría, se está recopilando las pruebas, muchas de ellas fueron obstaculizadas. Hay un dato clave, Alejandro, también se está avanzando en el peritaje informático, el mismo que Arroyo Salgado había pedido frenar, ¿te acordás? Que se mostró también bastante, contento con esta decisión de que continúe Fein y que no se haya seguido el camino de Arroyo Salgado, es el abogado de Lagomarsino, estamos hablando del doctor Rusconi, quien aboga por la teoría de que la muerte de Nisman se produjo durante el día domingo, lo que sacaría a Lagomarsino de la escena de la muerte de Nisman. Bueno, habrá que esperar. Hay pericias que todavía no han sido determinantes y que espera la justicia. A ver, seguimos con otro tema. Seguimos con otro tema indudablemente importante. Ayer al mediodía, a través del ministro de Economía, se dio a conocer que ingresa a la justicia justamente una denuncia contra el Citibank. A ver, le está pidiendo el gobierno a la justicia una medida cautelar, que se está buscando que actúe la justicia rápidamente y que declare ilegal el acuerdo al que llegó el Citibank Argentina y los fondos buitre, y también todo lo que se desprende de ese acuerdo. Así es, precisó que el pedido a la justicia es para que declare nulo el pacto y todo acto jurídico que devenga del mismo, y advirtió que si no fuera de aplicación inmediata podría afectar a los clientes del Citibank aquí en la República Argentina. Mira, Kicillof recordó que el Citi aceptó pasarle a los buitres toda la información sobre las cuentas, los movimientos de sus clientes, y existe un proceso extorsivo que no afecta a la Argentina porque no está en default, recordó el ministro de Economía, pero sí a los acreedores de la Argentina y ahora también a instituciones como el Citi. Por eso, la Comisión Nacional de Valores suspendió las operaciones del banco en el mercado de capitales y luego el Banco Central retiró la licencia de su representante legal, que es Gabriel Rivicic. El gobierno de Grecia logró sortear tantas trabas por parte de la Unión Europea. Se reunió ayer con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y encontraron puntos para también evadir el bloqueo de las importaciones de Rusia. Todo esto es consecuencia de la situación en Ucrania y lo que Tsipras llamó una guerra de sanciones. Así es, y toda Europa ha mirado con recelo este encuentro porque estuvieron cara a cara dos de los líderes que de alguna manera amenazan con el poder de Angela Merkel y además el poder económico que tiene Rusia en este momento. Recordemos que desde Grecia le habían anunciado a Alemania que está bien, que ellos estaban dispuestos a pagar su deuda siempre y cuando Alemania pagara la deuda que tiene con Grecia luego del nazismo. A ver, ¿qué dice el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras? Ahí lo vemos, ¿no? En el encuentro que mantuvo ayer. Quiere permanecer en la eurozona Grecia, no quiere salir, pero claro, no quiere quedarse a cualquier precio. No hablaron de un financiamiento, de una ayuda económica directa. Lo que sí lograron es evadir las sanciones a Rusia y el bloqueo de las importaciones que Rusia impuso como consecuencia. Y ahora, por ejemplo, van a lograr exportar algunos productos frescos de Grecia, que es una entrada de dinero importante para ese país. También Grecia dice, es momento de que se levanten las sanciones contra Rusia. Vamos a hablar ahora de la caída de algunos negocios inmobiliarios. Hablemos particularmente de la ciudad de Buenos Aires. El número del derrumbe en esta materia es del 18%. Así se ha dado a conocer. Se trata de la compra-venta de inmuebles sin reacción en el ámbito de la capital federal. A ver, en febrero el sector registró el peor mes si se toma el periodo de año y un mes. Solamente se dieron 1.600 operaciones, pero esto no sabemos si es mucho o es poco si no lo comparamos. Bueno, es una caída de más del 18% respecto a febrero del año anterior. A ver, la cantidad total de escrituras de compra-venta de inmuebles cayó un 6% respecto de enero, mientras que el monto total de las transacciones realizadas disminuyó un 12,8%. Si lo traducimos en números, a ver, para que usted tenga una idea, son
1.400 millones de pesos menos. Un número realmente importante para un sector que viene afectado desde ya hace algunos años. Walter Scott es el nombre que por estos días en Estados Unidos está marcando una nueva etapa en esa lucha contra la discriminación racial. Tremendo, mira. Este video, en donde se ve cómo este agente policial blanco asesina por la espalda y por 8 disparos a Scott, ayer tuvo el capítulo en la justicia porque el policía asegura que es inocente, que se estaba defendiendo. Bueno, las imágenes son contundentes, ¿no? Si defenderse es hacer lo que hizo cuando tiene a quien sería su víctima a no menos de 10 metros de distancia. Lo cierto es que quedó detenido formalmente por el crimen, ha sido despedido, obviamente de la policía, pero ayer se conoció este capítulo también legal y formal, y podría afrontar la pena de reclusión perpetua y hasta la pena capital, pena de muerte. Mira, Fadin Santana es la persona que logró grabar este video y aseguró el día de ayer en una entrevista a una cadena estadounidense que la gente tenía la situación controlada en el momento que abrió fuego. El video se lo entregó a la familia y se desprendieron varias manifestaciones como estas. Vamos a regresar ahora con nuestro móvil. A ver, estamos allí, en la puerta de La Salada, donde ayer se desalojaron varios puestos. Ariel, contanos qué cantidad, porque hay algunas cifras que se manejan, 7.000, 10.000, ¿qué número podemos hablar certero? Bueno, por lo que sabemos, esa cifra oscila en relación con los días en los cuales abría esa feria informal. Ocupaba todo el trayecto del Camino de la Costa por afuera de La Salada, cubriendo totalmente las manos de este nuevo camino inaugurado hace muy poco tiempo y dejando solamente una de las partes habilitadas para el tránsito. Esto producía enormes inconvenientes para la infraestructura para la que está previsto el trabajo en el sector que, digamos, considera estar trabajando en regla y que incluye, como ustedes pueden ver ahora, el paso, la llegada, el estacionamiento también de micros que llegan desde el interior para que gente que proviene de distintas provincias, incluso del exterior, de los países limítrofes, compren ropa para revender a menor precio. Hasta ayer, entonces, 3 veces por semana, había en esta zona que hoy está liberada, puestos de un tamaño promedio de 1 por 1 que pagaban un alquiler, así como se escucha, de 300 pesos cada uno. ¿A quién se lo pagaban? Esto es lo que hay que dilucidar. Los puestos adentro de La Salada están, por supuesto, a un costo mayor que ese. También pagan seguridad, aunque ellos se están también haciendo reclamos sobre cómo es que funciona en el interior. Nosotros tenemos un informe elaborado sobre lo que ha sido el procedimiento de la jornada de ayer. La policía bonaerense desalojó desde la madrugada cerca de 7.000 puestos instalados en el predio de La Salada. Según autoridades, los mismos estaban instalados de manera irregular y no respetaban el margen que debía quedar libre con el riachuelo. Adentro empezaron a arrasar con todo, con topadora, brúas, todo, destrozaron todo. Y sin orden de juez, sin orden de fiscal, sin nada. No sabemos quién es el fiscal, quién es el juez. No avisaron nada. Cuando vinimos a la madrugada, no le digo a las 5 de la mañana, cuando llegamos ya estaban destrozando todo. Otros vecinos que hablamos nos dijeron que había como una especie de mafia entre los puestos, de gente que los venía a atacar. No, nada que ver, todo tranquilo acá. Vecinos aliviados y puesteros indignados explican la situación. En ambos casos coinciden en una especie de mafia que gobierna el lugar. ¿Ustedes tenían puestos en el lugar? Sí, sí. Por un lado se acaba la corrupción, porque esto también, detrás de todo eso hay demasiada corrupción. ¿Qué tipo de corrupción? De que piden llave, piden fijo, y para un metro de puesto 400, 500 pesos por noche nos parece bastante alto para lo que se puede vender en una noche. ¿Quién lo pide? Y no sabemos, son gente terceros que no sabemos quiénes son, pero pasan, lo alquilan y después pasan a cobrar. ¿Es tu medio de subsistencia? Sí, sí, de esto vivimos dignamente, muchacho también acá es carrero. Contanos, ¿qué vendías? Y ropa, compro y vendo ropa. Nosotros hace un año que trabajamos solo como los vecinos. Hace más o menos 3, 4 meses vendo una banda de 100 personas a ocupar todo nuestro lugar. Nos pega, nos agrede, nos amenaza.
A mí que soy discapacitada me empujó 2 veces, me pegó. Hice la denuncia en la comisaría en La Noria y está en nada. ¿Quiénes son estas personas, señora, que le agreden a usted? Son bandas muy grandes, son como 100 personas, son todas personas grandes. ¿Pero son de acá de la zona? No, no son de la zona, viene de otro lado. Como una especie de mafia. Es mafia, es mafia. Porque lleva toda la plata, estaba todo ahí, le decíamos la denuncia a la comisaría y el jefe de calle mismo estaba metido. Nosotros sabíamos todo. La Salada está, digamos, no es un ente uniforme, ¿no? Es un fenómeno muy complejo. Tiene, por un lado, 3 ferias organizadas que tienen partes legales y partes más ilegales, que son Urcupiña, Punta Mogotes y Ocean, y tiene una feria que es la que se desalojó primero en el 2012 y ahora en estos últimos días, que es La Ribera, digamos, que es una feria que es totalmente informal, digamos, que no tiene ningún tipo de organización. Y hay, digamos, si bien es un fenómeno enorme y que durante décadas, digamos, creció al margen de cualquier viso de legalidad, en los últimos años se empezó a ver como una política del Estado para, digamos, para poder regularizar esa actividad, ¿no? Que es una actividad muy dinámica. Entonces hay una política, si querés, progresiva. Primero fue a partir del 2012 de liberar el camino de Sirga, o sea, liberar la orilla del riachuelo, y después a partir de la instalación de un puesto de larva en mayo del año pasado, para empezar como a regularizar de a poco esa cosa que digamos que creció al margen de todo, ¿no? Cuando uno va a La Salada se da cuenta que es una gran ciudad y que es un fenómeno que da trabajo a millones de personas. Entonces, digamos, no es algo que a alguien le pueda pasar por encima y borrarlo de la faz de la tierra como planteaban algunos sectores. Es algo que se tiene que ir, digo, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero sí, claro, algo que para desmarañarlo hay que hacerlo como muy de a poco y de forma muy inteligente, digamos, digamos, sería casi una catástrofe social, digamos, terminar con La Salada, cerrar las puertas, vaciarla. Bueno, más adelante vamos a volver a nuestro móvil. En Casa de Gobierno, hace instantes, el jefe de gabinete, Lenín Fernández, y las siguientes declaraciones. Dando sus peritos de parte contratados por ella y que elaboraron un informe, vuelvo a insistir, no es una pericia, conforme al Código Procesal Penal, su propia presentación es todo dirigida hacia demostrar que es un homicidio. Algún interés tendrá en hacer esa situación. Tan cierto es que cuando la fiscal Feil designa un perito, la doctora Arroyo Salgado lo recusa porque sostiene que el perito prejuzgó porque en algún momento hizo un comentario de que podía haber sido un suicidio, con lo cual está siempre dirigido todo entonces a que tiene que ser sí o sí un homicidio, y la realidad es que nosotros desde el primer momento hemos expresado que todo lo visto en la escena del hecho nos muestra una determinada cosa, pero no somos quienes para esa evaluación. Y les vuelvo a insistir, como el gobierno está fuera del proceso, como el gobierno tiene todo el derecho del mundo a exigir la verdad jurídica objetiva y que además, como la realidad es que no forma parte de la investigación, lo miramos desde la tribuna, ya lo hemos explicado, bueno, queremos seguir escuchando cuáles son las otras pericias que se van a hacer, porque en algún momento este juzgado de instrucción, que lo único que investiga es la causa de la muerte del fiscal Nisman, nos digan científicamente cuál fue la causa de la muerte y demos por terminada esta situación. ¿Cuál podría ser el interés de Arroyo Salgado? No lo sé, pero todo lo que se ve, inclusive la recusación a este perito que ya había sido designado o por lo menos convocado, aducía específicamente que en algún momento había mencionado el tema del suicidio y parece ser que no encuadra dentro de las pretensiones de su cabeza o de su análisis en cuanto a la búsqueda o a las conclusiones que espera para este juicio. ¿Para usted alguien sabe más de lo que hasta ahora se dijo? No sé si decirle eso, me parece que hay que buscar peritos de otra característica que sigan ahondando en todo lo que se tiene para que se siga buscando cosas que al ojo del hombre y la mujer común, como los que estamos en este lugar, seguramente nos pasa de largo, pero a los peritos no. Entonces hay que buscar los que realmente son profundamente conocedores de estas situaciones y que pueden ver nimiedades que para nosotros pasan de largo y que a lo mejor son indicativas de lo que puede haber sido la forma en el que perdió la vida el fiscal Nisman. Me parece que tiene que buscarse por ahí. Con respecto a la investigación, se está esperando la declaración de la madre del fiscal Nisman. ¿Puede haber un cambio en la causa, datos importantes? La madre y la hermana se frenó la declaración en el mismo momento en que José Esbaté, la titular de la UIF,
de la Unidad de Información Fiscal, que es la que sigue el lavado de dinero, denuncia la cuenta de Merrill Lynch. Por alguna razón lo han frenado, pero bueno, vuelvo a insistir, eso no se detuvo. Aparte de que la propia fiscal Fein es la que hace la rogatoria a los Estados Unidos, el fiscal Sony, que es el que se ha ocupado específicamente de esta causa y que la está llevando, porque está caratulada con el nombre de los tres, de Lago Marcino, de Sara Garfunkel de Nisman y de Sandra Nisman, ha solicitado el fiscal Sony a la fiscal Fein que la información que reciba de los Estados Unidos se incorpore a la causa que él sigue por lavado de dinero, con lo cual entramos en otra situación más complicada aún, ¿no? Ministro, le quería preguntar por la agenda presidencial. Son 3 viajes bastante seguidos. El primero Panamá, posteriormente iría a Rusia y luego con su santidad. El de Panamá lo conocemos todos, es la reunión de las Américas, y que la presidenta alguna vez había dicho que ella creía que para hacerse una reunión de esa característica tenían que estar todos, y Cuba no estaba, y que no tenía ningún sentido seguir sentando con rémoras de semejante característica. Bueno, el tema ese parece ser que está zanjado, atento a las negociaciones que Cuba y los Estados Unidos vienen desarrollando hace mucho tiempo, y que pareciera ser que están bien encaminadas. Cuba va a estar presente, la presidenta va a estar presente, ya lo conocen. Lo de Rusia, hay un atisbo de explicación respecto de lo que es el trámite del viaje, porque ya la propia Cancillería está trabajando en tal sentido. Yo del viaje con el Papa no tengo ninguna información más que la que dicen los diarios. Como dice Mamá Cora, si lo dicen los diarios debe ser cierto. Ministro, ¿existe la posibilidad de un encuentro Obama-Cristina? No está previsto eso, no está previsto. El pronunciamiento de la Argentina sobre la ofensiva contra Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿va a haber algún pronunciamiento? Pero ya se pronunció Argentina hace un mes. ¿En el marco de la Cumbre de las Américas? No lo sé, esas son las cosas que se van desarrollando en el mismo momento. Nosotros tenemos una visión muy clarita de este tipo de situaciones, y lo hemos contado. Cuando se dice que un país es una amenaza, después esas cosas terminan siendo un profundo o enorme brazo de palanca para otro tipo de situaciones. Pasó, lo dije con Jacobo Ardense en Guatemala, lo he dicho con Salvador Allende en Chile, lo he dicho con la invasión de Grenada, lo he dicho con tantas cosas que han pasado en esta América Morena, salpicada de conflictos inventados desde afuera para después generar complicaciones internas, que Argentina seguramente no va a callar. Así como nosotros no nos metemos en la vida de los estados soberanos, no nos callamos cuando decimos que los otros estados soberanos o este tipo de potencias pretenden meterse en la vida de los otros. Recién leía que dicen que la señora Jacobson ha estado en la Argentina estudiando y que conoce mucho la Argentina, pero no sabe que su país tiene 105% del Producto Bruto Interno de deuda, y no debe saber que perdió el 8% del ingreso real, y que no debe saber que perdió el 5% de nivel de ocupación, para venir a opinar respecto de los otros, cuando nosotros tenemos un crecimiento sostenido del 5.7 promedio año por año, cuando tenemos de los 19.8% de inversión pública comparada respecto de lo que significaba el 2003, 5.5 más, cuando en el 2003 la cantidad de reservas que teníamos se necesitaban 9.6 veces para pagar la deuda, hoy se necesita 4.6 veces, es porque las cosas las hemos hecho de otra manera. Se me ocurre lo que dice Martín Fierro, ¿no? Hay sabios que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más les digo, si sé muy ducho, que mejor que aprender mucho es aprender cosas buenas, ¿no? El gobierno norteamericano ratificó lo que había manifestado la funcionaria Sí, Jacobson con respecto a la evidentemente economía. no saben nada y ratifican que no saben nada, tienen todo el derecho. 123 votos ayer, la Cámara de 123, 4 en contra y 7 abstenciones. Gracias. Dio media sanción la Cámara de Diputados a lo que es la estatutación del sistema ferroviario. La pregunta es, ¿qué le dice a la oposición, aquella que se abstuvo y aquella que votó en contra? Ellos han dicho ayer por la noche, madrugada de hoy, que le sacan los trenes a privados para que vuelva a privados, poniendo en este lugar al gobierno. No entiendo el análisis, pero no importa. La realidad es que en tanto y en cuanto se comprenda que es una apuesta de todos los argentinos a un cambio fenomenal que va existiendo, cuando se decide traer las AFJP a mano del Estado, a defender y manejar los intereses de los trabajadores, los dineros de los trabajadores en manos del Estado, no se hace porque somos unos malos y no nos gusta que estén los privados. No, lo dijo la presidenta el otro día, se llevaban
unos sueldos fenomenales y unas comisiones fenomenales por no hacer nada, porque el 70% de esos salarios de los jubilados ya los pagaba el Estado Nacional. Estamos pagando el 70%, estos tipos se llevan unos sueldos fenomenales y unas comisiones fenomenales. No, hagamos una cosa, no paguemos el 70, pagamos el 100, quedémonos con todo y no paguemos ni las comisiones ni los sueldos fenomenales, y esa plata se la ahorra los trabajadores, y eso es lo que está sucediendo. De 80.200 millones de fondos solidarios, vuelvo a insistir, no se pagan las jubilaciones con el fondo solidario, se pagan con el flujo. Con lo cual, de 80.200 millones pasamos a 400.000 millones, habiendo pagado la asignación universal por hijo, la asignación universal por mujer embarazada, el conectar igualdad, tantas cosas que se pueden evaluar, y sin embargo, bien administrado, se ha hecho crecer y enriquecer de alguna manera con muy buen criterio lo del dinero de los trabajadores. Bueno, estamos en el mismo sentido. Tenemos una inversión muy grande en trenes. ¿Por qué tenemos que dejarle todo esto en manos de privados para que ganen una rentabilidad que no merecen? Tiene que ser del Estado eso, cuidado.